La vida no siempre es como nos la han contado. Atrévete a cuestionar tus creencias. Hablando sin filtro. Podcast. A todo mundo le encanta la sinceridad, hasta que haya alguien que la practica. Hablando sin filtro. Podcast. Bienvenidos a su podcast favorito, Hablando sin filtro, y a su podcast. No te quedes en la banca. ¿Qué onda, Mau? La verdad es que este es un capítulo muy atípico. Yo creo que merecemos aplausos, ¿no? Buenísimo, ¿cómo no? Ay, muchas gracias, Mau. La verdad es que, amigos, este es un capítulo, como les digo, un tanto atípico, porque Mau tiene este gran proyecto que se llama No te quedes en la banca. Y pues bueno, nos conocemos de hace algún tiempo en la maestría y es correcto. tenemos un programa juntos. Y pues bueno, queremos hacer una dinámica un tanto distinta para los dos espacios, pero pues bueno, a ver qué sale, ¿no, Mau? Sí, totalmente. La idea es un poquito platicar. Ya teníamos ahí algún tiempo platicando de ver qué podíamos hacer juntos y se nos ocurría esta dinámica de platicar un poquito el trasfondo de nuestros proyectos, de Hablando sin filtro, de No te quedes en la banca, de entender un poquito cómo comenzar un proyecto en un podcast, las cosas que hemos hecho, aventarnos ahí algunas preguntas abiertas, ver a dónde nos lleva la conversación. Y bueno, esperemos que lo disfruten y que tengamos aquí algunos buenos aprendizajes. Buenísimo, Mau. Pues a ver, si quieres arranca, porque casi siempre yo soy el host y bueno, tú eres más estructurado. Me parece que podríamos empezar a darle forma a esta entrevista, porque pues Hablando sin filtro justo es eso, sin filtro, sin un guión, sin nada. Y son conversaciones que van surgiendo, ¿no? A lo largo de un tema en particular. Entonces, pues si quieres arrancamos. Claro que sí. Me gustaría preguntarte ¿por qué nace Hablando sin filtro? O sea, ¿qué estabas tú pasando en ese momento cuando decides que crear un podcast es una buena idea para ti? La verdad es que no había, o sea, yo no tenía intención de hacer un podcast. O sea, en realidad jamás pasó por mi cabeza hacer un podcast. Ilse, con quien hago este proyecto, ella es locutora, ¿no? Es locutora de una estación de radio, y siempre me decía, oye, vamos a hacer un podcast, vamos a grabar algo. Y yo cuando me planteaba esto, decía, no tengo ni idea de cómo se hace esto. Tenía como en mente que era súper complejo, las cámaras, el audio, en dónde lo publicas, qué temas vas a hablar. Yo no tenía mucho tiempo tampoco para desarrollar algún tema en particular. Le dije, la verdad es que no sé, no tengo idea. Y un día, en pandemia, estábamos echando unos drinks, así literal, y me dijo, ya vamos a grabar algo. Dije, bueno, vamos a grabar. Empezamos a hablar sobre temas de amor y desamor, y de repente fue una plática muy de la nada. El proyecto cuando nació se llamaba De Todo y Nada, así le pusimos, sí, me acuerdo, ¿no? Porque claro, hablábamos de todo y nada. Y se nos hizo muy cagado. O sea, la verdad estuvo padre ese primer capítulo, esa primera interacción entre ella y yo. Y ahí nos comprometimos y dijimos, vamos a hacer un capítulo cada semana de temas relacionados a la pareja, nuestras experiencias. Y desde un principio sí salió como una propuesta de hablar de temas de personas de más de 30, ¿no? Más de 30 solteros que han tenido múltiples problemas para a lo mejor establecer una relación de largo plazo. Yo me había divorciado hace unos años. Y pues bueno, ahí empezó todo este camino explorando estas ideas. Después comenzamos a tener invitados, ¿no? Que quisimos profundizar un poco más, tener expertos. Y en un capítulo que tuvimos sobre numerología, pues la persona que invitamos, empezamos a tirar como vibraciones del nombre del proyecto y demás, y nos sugirió cambiarlo. Tiramos de Hablando sin filtro, y por eso ahora se llama Hablando sin filtro. Pero la verdad es que para mí ha sido como un proyecto de terapia, ¿no? Es mi hobby, ahora se ha convertido en un hobby. Hemos tratado de profesionalizarlo un poco más en el camino. Y pues descubrí una pasión, Mau, como una serendipia, y pues hoy me gusta mucho, lo hago con mucho gusto, y pues nos aventamos un capítulo cada semana, todos los miércoles hagamos un nuevo capítulo.
Oye, ahorita que platicabas esa primera experiencia donde se sientan tú y Ilse, deciden grabar, como que pareciera muy fácil, ¿no? Se escucha así de que, no, pues me senté y empecé a grabar y ya tengo un podcast. ¿Cuál es la realidad? O sea, qué hay detrás de grabar un podcast? Ahorita, antes de empezar, me platicabas que a veces grabas esa misma semana, estás publicando el miércoles. ¿Qué tanto esfuerzo, qué tanto trabajo realmente implica tener y mantener un podcast? Pues mira, yo creo, como todo en la vida, de repente lo piensas y parece difícil, ¿no? Y bueno, yo tengo una mente muy divergente, o sea, yo no puedo estar en una sola cosa, entonces tengo siempre que estar, mi cabeza da muchas vueltas todo el tiempo. Al principio parecía muy complejo y antes era mucho de planear, ¿no? Así de, no voy a hacer algo hasta que no esté perfecto y tienes que hacer el plan y tienes que programarlo, etcétera. Y cuando empezamos a grabar, literal, Mau, fue en la Mac, con el audio de la Mac, sí. Teníamos el audio ahí puesto. Ilse dijo, pues yo escuché de una madre que se llama Anchor, vamos a subirlo ahí. Y entonces ya estábamos en Spotify. Entonces, de ahí arrancó todo, así. Si tú escuchas los primeros capítulos, el audio es horrible. O sea, se escucha súper bajo, muy mal. Después de un tiempo solamente era audio, o sea, no queríamos salir en cámara, o sea, nos daba pena, a mí me frustraba, me daba un pavor estar en cámara y que la gente me viera haciendo caras, que a veces hago muchas. Y entonces, la verdad es que no teníamos intención de salir en video. Y después en algún momento dije, güey, ¿por qué no? O sea, si queremos llegar a una mayor audiencia, pues hay que empezar a grabarnos, ¿no? Y a perder el miedo. Y entonces, pues fue que ya lo publicamos en YouTube. Y en ese camino, pues en realidad, pues ha sido toda esta experiencia de ir conociendo poco a poco cómo funciona, ¿no? Me he clavado y he visto pues tutoriales de cómo mejorar la cámara, qué programas utilizar, pues la consola de audio, etcétera. Y poco a poco he ido invirtiendo pues en este gusto que hoy tengo y pues bueno, para dar una mejor experiencia también a la gente que nos escucha, ¿no? Y se vuelve enriquecedor también cuando de repente empiezas a conectar con gente, pues nos empezaron a seguir gente de otros países o de otras ciudades y temas que al principio pues para mí eran medio tabús, ¿no? Que pensaba que la gente me podría juzgar y de repente empieza a ser tan natural y te empieza a resonar con otras personas y dices, bueno, y el espacio justo trata de hablar ideas poco comunes, pero que yo creo que mucha gente en el fondo las vivimos y nos sentimos como atrapados, ¿no? Sí. Yo de repente digo, a veces mis ideas siento que estoy como en los 70s cuando las personas gays estaban saliendo del closet y los mandaban a terapias de conversión, ¿no? De repente digo, estoy en ese punto, ¿no? A veces me siento como entre hacer lo correcto y entre no hacer lo correcto, hablando en términos de relaciones. Y pues bueno, ha sido ahí, me encanta explorar ideas. Y poco a poco ha sido este proceso de irlo mejorando. Y entonces mi mensaje es, pues, a veces simplemente te avientas y con la marcha vas mejorando, ¿no? Vas haciendo tus pivots y vas desarrollando nuevas ideas. Totalmente. Oye, ahorita comentaste la palabra pavor, el miedo que te da a veces enfrentar cosas que si las analizas bien como que parecieran muy básicas, pero que uno internamente se empieza a hacer ideas. Te quería preguntar, porque a mí personalmente me pasa eso, o sea, ese miedo o ese pavor que enfrento de sacar un mensaje, escribir un artículo, publicar un video en YouTube o en redes, muchas veces el miedo viene por la gente más cercana que conozco. Claro. Como que o sea, como que bueno, ¿y tú qué? O sea, y ahora resulta que tienes un podcast, ¿no? No sé si te pasa lo mismo. Es muy cagado porque sí, literal, cuando yo empecé, o sea, lo que más miedo me daba es que la gente conocida me escuchara. O sea, no me daba miedo que la gente que no me conociera, pues ahí escucha, pues este güey tira ideas y demás. Fue duro cuando pues la gente que me conocía justo esto que acabas de decir, ¿no? ¿Y tú qué, güey? O sea, ¿este podcast qué? Y estás hablando de unas ideas medio, pues me empecé a quemar, ¿no? O sea, porque hablo en el espacio, hablamos de muchas experiencias personales, entonces, pues de repente sí es rudo, ¿no? Algunas novias me han cortado también por ahí por algunas ideas que tiro. Sí, exacto, porque, o sea, al final tu podcast
tú hablas mucho de temas personales o de ideas que muchas veces rompen con lo tradicional, ¿no? Sobre todo en este tema de las relaciones, de parejas, relaciones personales, etcétera. O sea, son ideas que rompen con cierta estructura, cierta educación que hemos tenido en general en México y Latinoamérica. Creo que es muy similar. Estamos muy influenciados por lo que nos educaron en la religión católica, por ejemplo, ¿no? Claro, 100%. Y alguna vez, no hace mucho que tuvimos ahí una plática, tú y yo en la graduación ahí de la maestría, estuvimos ahí rebotando como mucho este tema de ideas revolucionarias que parecieran que hoy son revolucionarias, pero que estoy seguro que tú tienes mucho más información de esa, que si vas a la historia la vas a encontrar recurrentemente. Totalmente, o sea, sí, o sea, a mí me encanta como poner como referentes pues, la historia, ¿no? De la humanidad. O sea, si lo piensas, pues no somos una humanidad que tenga demasiado tiempo con la cultura que hoy vivimos. O sea, hemos pasado por la revolución industrial, después, pues todo lo que hemos vivido, quizás desde los años 1950 hacia la fecha, todos los cambios que ha habido, ¿no? En términos de esclavitud, de los derechos de las mujeres, etcétera, de cómo se conforman las parejas. Y hay una autora que a mí me encanta, que se llama Esther Perel, ¿no? Que habla justamente del dilema de la pareja, ¿no? Que hoy estamos en un momento en donde, pues, sabemos que hay gran infidelidad, o sea, y eso, pues, de nuestros abuelos y demás, todo el tiempo ha estado presente, ¿no? Pero nos aterra la idea de pensar que puede haber un tipo de relación distinto. Y luego también escuchas del otro lado, bueno, y Esther Perel, no sé si has escuchado este libro de State of Affairs, que habla justamente de diferentes tipos de infidelidad, ¿no? Que se presentan, o sea, los diferentes settings en donde puede haber una infidelidad. Y ella habla de que pues eso todo depende de la historia que te cuentes. Yo siempre digo en el espacio que todo lo que vivimos es en realidad la historia que nosotros nos contamos, ¿no? Okay, sí. Entonces, pues tú le das una connotación a eso que te estás contando y pues como bien lo dices, o sea, somos la herencia de una tradición judío-cristiana con temas morales muy profundos y Esther Perel al final dice, bueno, yo creo que la infidelidad en algún momento será como lo es hoy la virginidad, ¿no? En algún momento la virginidad era una condición para llegar al matrimonio. Claro. Y hoy pues ya es como, ya no se ve mal. Entonces, no estoy diciendo y ni estoy fomentando la promiscuidad. Simplemente es que, por ejemplo, desde mi perspectiva, pues a mí siempre me ha costado mucho eso, Mau, ¿no? Para mí, el tema de tener una relación monógama fue, pues así, o sea, toda mi vida he tenido como, pues no sé, como, yo antes lo decía como que era muy caliente, ¿no? Okay. Después me di cuenta que en realidad, pues no, o sea, te das cuenta que empiezas a quedar vacío. Me encanta mucho una frase de Anthony de Melo que dice que cuando tú renuncias a algo te vuelves prisionero de eso que renuncias, ¿no? Y al final del día si tú tienes una idea es como un alcohólico, cuando tú te clavas demasiado en las cosas que no quieres hacer, pues al final terminas siendo prisionero, ¿no? Y terminas, pues no es que lo dejes de hacer porque quieras, sino porque pues estás renunciando y vives un poco insatisfecho. Entonces, lo que yo me he atrevido y pues a veces por eso me cuesta tanto trabajo ahora tener una relación quizás es porque, pues digo, a ver, esta es mi sombra. O sea, para mí ha sido una constante en mis relaciones y no quiero ser un infiel, ¿no? O sea, no quiero caer en ese balde de la infidelidad y pues fomento este tema de la honestidad, ¿no? Y ahí he explorado ideas del poliamor y de relaciones abiertas y de miles de otras cosas que también tenemos muchos invitados en el podcast o que hablan de estos temas. Y también hablamos de cosas muy tradicionales, porque creo que al final, creo que tendríamos que hacer esa síntesis, ¿no? Yo creo mucho en esa síntesis y no irte a los extremos. Entonces, ¿cómo creas algo profundo, pero desde esta honestidad y desde estas necesidades que puedes encontrar un balance con la persona con la que te relacionas? Eso a veces en teoría suena muy idílico y la verdad es que no tengo una fórmula, ni creo que la encuentre, pero sí a lo que voy es que me di cuenta que así como yo tengo estos fantasmas o estos demonios en la cabeza, no soy el único. O sea, hay miles de personas que hoy lo viven
Y el otro día platicaba con un amigo en una reunión y me decía, güey, es que, o sea, si te fijas hoy, las nuevas generaciones, los alfa, ¿no? Fundamentalmente, o sea, hoy el bullying ya no es porque, o sea, que tengan apodos o que los molesten, sino que hoy el bullying es de, oye, ¿cómo? O sea, tú no eres lesbiana, o sea, o tú no eres Ok. bi o no eres no binario, o sea, ¿no? ¿Sabes? O sea, estamos como en estos extremos y en nuestra generación, creo que aún, o sea, este gap generacional que hoy estamos viviendo, a mí me apasiona, ¿no? O sea, porque como decíamos en ISDI, ¿no? No estamos viviendo en un mundo de grandes cambios, sino estamos viviendo en un cambio de mundo, ¿no? Yo creo que sí, que es así. Estamos cambiando los paradigmas. Yo creo que cada vez hay más personas que se atreven a hacerlo y pues justo es eso a lo que yo invito, ¿no? Atrévete a cuestionar tus creencias. Totalmente. Ese concepto de cuestionar tus creencias, creo que es la única forma de abrirte a nuevas posibilidades y de experimentar y de aprovechar al máximo. O sea, cada quien podrá establecer sus límites, eh, porque las creencias y las limitaciones, pues están en temas de relaciones, de sexualidad, pero también en la forma en que ves el día a día, en la forma en que ves tu trabajo, en la forma en que ves tu relación de pareja, tu relación con tus hijos, con tus padres. O sea, la realidad es que limitaciones por creencias, por educación, por cultura, por sociedad, existen en todo momento. Y si no estamos dispuestos a ver más allá de esas limitaciones, vamos a vivir precisamente una vida hasta cierto punto limitada. Claro. Y bueno, hace rato también fuera del aire platicábamos, ¿no? De este tema que yo te veo con tu familia, con tu esposa, tus hijos. Por ejemplo, a mí me gustaría saber cómo has hecho esto, o sea, porque al final también es un reto, ¿no? O sea, yo creo que no debemos como satanizar ni tampoco irnos a los extremos, como ya te decía, sino yo creo que más bien tenemos que cuidar la individualidad, ¿no? O Sí. sea, porque hay personas que están hechos para eso, o sea, hay gente que se le da muy natural y hay otros que no, o sea, y el tema es, pues no tienes que juzgar si algo está bien o está mal, sino yo creo que lo ideal aquí es aprender de esas personas que lo están haciendo muy bien y cómo empiezas como a generar esta voluntad hacia tu propio propósito, a eso que no te haga frustrarte, ¿no? Porque también a veces me preocupa mucho esta idea que tengo en algunos amigos me dicen, es que piensa en el futuro, ¿no? O sea, cuando estoy entrando en esta crisis de los 40, en donde no sabes qué va a pasar en unos años, que hoy estás bien, y más tarde esta idea de quedarte solo, pues empieza a rondar y pues ya no vas a tener esa vitalidad y no vas a estar con una persona, etcétera. Pero bueno, son ideas, ¿no? Pero tú qué puedes Totalmente. decir, o sea, ¿cómo lo vives? Mira, yo creo que la palabra clave que mencionabas ahorita es el tema de la frustración. Eh, Desde mi punto de vista, una persona que vive en frustración necesita hacer un proceso de interiorizar para entender qué es lo que le está causando esa frustración, porque cuando vives desde esa limitación, desde esa frustración, empiezas a ver obstáculos en todos lados. Eh, Claro. es el típico caso, ¿no? Vas manejando o sea, dos autos en la misma situación, hay un choque y o sea, hay un choque enfrente de ti y para mí puede ser totalmente frustrante y tú simplemente le das un trago a tu café y dices, no pasa nada, o sea, me tardé 10 minutos más y ya está. Entonces, ese sentido de la vida, desde mi punto de vista, te lo da el eliminar frustraciones que estás teniendo. Entonces, ahorita platicabas y decías, oye, bueno, cómo le haces para, yo en mi caso, 18 años de casado, pues totalmente contrario a lo que estamos platicando ahorita. Eh, pero al final es un tema de convencimiento, de encontrar, yo lo platico con Valeria, mi esposa, y le digo, para mí esta es una situación de paz, o sea, es una situación de relajación total, de terminar mi día en el trabajo, llego a casa, a mi familia, y encuentro una situación de paz, o sea, en realidad estoy pleno en la vida que estoy teniendo, pero también soy consciente de que
mantener eso requiere, no es esfuerzo porque el esfuerzo cuesta, pero requiere preocupación, o sea, requiere atención, requiere estar colaborando y participando como pareja mutuo, o sea, a un mismo nivel. No es que yo tenga que hacer ciertas cosas o que espere ciertas cosas de mi esposa, es que yo hago las cosas porque me nacen y me siento bien querido porque, en este caso, Valeria se preocupa por mí, mis hijos, etcétera. Entonces, hemos platicado mucho como pareja de que para que esto funcione en el largo plazo, que siga funcionando, porque volteas 18 años atrás, evidentemente hemos pasado por muchas situaciones, crisis, algunos temas más complejos que otros, pero que siempre hemos estado dispuestos a continuar, porque no hemos llegado a ese nivel de frustración donde sea insoportable o que nuestra relación a ese nivel de insoportable haga que el ambiente familiar se convierta en un ambiente insoportable. Pero estamos los dos muy conscientes de que eso se trabaja y como cualquier objetivo que quieras lograr en la vida, pues necesitas de alguna forma enfocarte en avanzar. Y por otro lado, lo que tú comentabas de que hay otras posibilidades, definitivamente las hay, y muchas veces, bueno, no sé si muchas veces, pero es también típico de que conoces y de repente una pareja que pensabas que era una pareja ideal, a lo largo del tiempo truena, no funciona, y de repente ves a los que ya habías visto con otra pareja y dices, wow, o sea, lo veo tan bien como lo veía antes, o lo veo mejor que como lo veía antes. Entonces, pues la realidad es que no sabes qué te depara la vida. Lo único que sabemos es que es finita, o sea, la vida es finita. Por lo menos esta vida terrenal que estamos hoy, tú y yo, Claro. es finita. Y lo que sigue es incertidumbre total. Y debemos de preocuparnos por estar de la mejor forma en la que podamos estar en esta vida, que es la que podemos apreciar en este momento, ¿no? Sí, total. Y yo creo que justo esto que dices de que la vida es finita y al final del día, pues cada uno tiene que vivir como tú lo dices. O sea, yo siempre he creído que cuando las cosas que verdaderamente importan para ti valen la pena, o sea, no es un esfuerzo como tú lo dices, o sea, es al final un proyecto, ¿no? Tú Exacto. estableces tu propio proyecto y tú te cuentas esa historia que te hace sentido. Pues yo la verdad es que, o sea, de nuevo, para mí es un tema que de repente ronda en la cabeza y yo creo que es, de nuevo, te digo, me comparo con un gay en los 70s en donde pues está como, oye, estoy aquí porque así me dijeron que tengo que vivir mi vida, pero hay algo que a lo mejor no se siente tan bien, ¿no? Y es muy chistoso porque pues, la historia de mi familia, pues mis papás estuvieron juntos toda la vida, ¿no? O sea, la mayoría de mis tíos y demás, o sea, tengo como ese, para mí es muy importante la familia, ¿no? O sea, es como contradictorio, pero para mí es como mis hermanos, mi familia, o sea, somos muy cercanos, pero al mismo tiempo, o sea, yo estar en pareja me cuesta mucho, o sea, esta paz que tú comentas a mí me mata, o sea, justo es como, no puedo estar, o sea, tengo una mente muy divergente, o sea, tengo este afán de hacer cosas nuevas, de salir con personas distintas, de conocer otras ideas, de experimentar, ¿no? Y pues bueno, he descubierto que para mí eso es lo que quiero, ¿no? O sea, de alguna manera me estoy arriesgando, ¿no? A que a lo mejor, como te compartí en un momento, porque pues hoy conocemos ciertas cosas que sabemos que funcionan. Es un modelo que nos han vendido y decir, pues es mejor tener un soporte en tu edad adulta, que estés con alguien que te apoye, tus hijos, que cuiden de ti, etcétera. Y a mí se me hace como ponerle una carga también innecesaria a personas que pues también tienen su propia vida y tienen que construir un futuro, ¿no? Totalmente. Entonces también, o sea, eso a mí no me parece un argumento tan ganador. No, definitivamente, no. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Aparte, si esa fuera, o sea, si la razón es para que cuando
ya no puedas ver por ti mismo, pues simplemente te buscas una pareja unos 5 años antes de que más o menos eso suceda, ¿no? O sea, ¿no? O sea, como que no pareciera que ese sea el fin de por qué tener una pareja. Para mí el fin de tener mi pareja, de una relación, matrimonio, hijos, etcétera, es precisamente llevarlo a lo largo de la vida, no por un tema de al final de mi vida. Pero lo mismo ocurre con el tema de los hijos, porque luego también está esa teoría de que, bueno, ten hijos, o sea, no nada más cásate, sino que aparte ten hijos, claro, por si cualquier cosa, entonces tus hijos te cuidan a ti y a tu esposa. O sea, entonces la carga que vas con esa finalidad de, tengo hijos para que el día de mañana mis hijos se encarguen de mí, como que dices, oye, espérate, pues si encargarse por sí mismos ya es un trabajo rudo, o sea, aparte ahora se tienen que encargar de ti, ¿no? Entonces, como que esas concepciones que nos educaron, claro, vale mucho la pena cuestionarlas, ¿no? Y en tu caso, mi pregunta es, ahorita decías, oye, mis papás, toda la vida juntos, en general mis tíos, tenemos todos muy buena relación, una unión familiar muy importante. ¿En qué momento llegan a ti estos cuestionamientos? O sea, ¿en qué momento dices tú, oye, ¿sabes qué? Este formato tradicional como que no encuadra con mi vida. Pues en realidad yo creo que, te digo, toda la vida, o sea, y a veces también no te creas, o sea, hago trabajo, ¿no? En terapia me encanta cuestionarme también a mí mismo, ¿no? O sea, ¿de dónde viene? Porque al final, o sea, creo que tú, de nuevo, tienes que darle como esta interpretación, ¿no? O sea, todo es, si te clavas demasiado en un problema, pues cualquier situación, lo que tú hablabas hace un momento, ¿no? Justo escuchaba apenas a una persona que hablaba sobre cuando tú resuelves algo, estás resolviendo un problema, pero si te clavas en una situación, ya es una problemática, ¿no? Entonces, okay, al final del día, es tú que ponías el ejemplo del auto, ¿no? De un choque, pues a lo mejor chocaste, pues ¿cómo resuelves? Llamas al seguro, pagas si tú tuviste la culpa o esperas a que te paguen, etcétera, y ya, ¿no? O sea, no pasa más, estás resolviendo un problema. Pero si te bajas, si insultas a la persona con la que tuviste el altercado, empiezas a patear el coche, empiezas a hacer un desmadre de una situación que en apariencia era sencilla, pues ahí estás generando una problemática y estás causando pues un ruido innecesario, ¿no? Ya te metiste en nuevos problemas. Totalmente. Entonces yo creo que para mí fue, no sé, o sea, es que toda mi vida, te digo, para mí a lo mejor es una forma de validación también a través de relacionarme con más mujeres, no lo sé, o sea, siempre he sido como noviero, en algún momento de mi vida, pues se me daba de manera natural y pues así fue siempre. Cuando tuve una relación con mi esposa, tuve 8 años y la verdad es que fue muy padre. La mayor parte del tiempo de estos 8 años para mí fueron muy buenos. Pero siempre estaba como esa inquietud, ¿sabes? O sea, en el fondo decía, algo está mal y entonces sentía como esta quietud en mi vida que de repente decía, ya no estoy haciendo nada nuevo. Okay. Y me siento atrapado, ¿no? O sea, y no es que no la amara, o sea, la verdad es que creo que nunca nos dejamos de amar, que eso es algo como triste también. De repente dices, bueno, pues simplemente queremos movernos en caminos distintos. Sí. Y nuestra ruptura fue como muy amorosa desde mi perspectiva. Y a partir de ahí yo creo que si no hubiese tenido esa oportunidad, para mí yo lo veo como esa oportunidad de crecimiento, ¿no? De encontrar pues todo este Carlos, atreverse a vivir una vida distinta y no estar como en un momento de frustración, porque yo me pude haber quedado ahí. Y yo creo que hay muchas personas, amigos que he conocido, que se quedan en una relación por los hijos, por un proyecto en común, por algún tema económico, no lo sé. Y pues para mí era difícil también tomar esa decisión. Y hoy que veo en retrospectiva, digo, vale la pena. Pero esa es la historia que yo me cuento, ¿sabes? O sea, al final del día creo que todos somos responsables de esa historia y la felicidad no es un momento que alcances. Yo sí creo que es un momento que tú vas construyendo, ¿no? Con el significado que le vas dando a las cosas que te pasan. Y entre más genuino eres, pues también... pues es esto, ¿no? Hoy estoy en este espacio a sabiendas que
puedo ser juzgado por muchas personas y que ya me vale madre. O sea, hoy ya digo, vivo por lo que yo creo y quiero encontrar mi camino. O sea, a lo mejor el día de mañana me doy cuenta que el camino que me habían enseñado era el correcto, pero yo voy a tomar esa decisión y estoy seguro de que si llega, ojalá pueda encontrar una persona tan maravillosa como Valeria, que estar 18 años o más, ¿no? En una relación linda. Y eso está padre. O sea, tampoco me niego a eso. Tampoco, de nuevo, no me gusta crear estos absolutos de no, es que yo soy así y demás. Creo que soy la persona más contradictoria y creo que cambio de opinión muy seguido. Pero eso me gusta porque al final es que estás aprendiendo cosas nuevas, ¿no? Claro. Que estás sintetizando y pues ese es mi pensamiento divergente y así es como lo vivo. Oye, Charlie, hablas muchos conceptos que yo por lo menos conocí a través de coaching. La visión del mundo, las creencias, las limitaciones, abrirte a nuevas posibilidades. ¿Tú, de dónde nacen todas estas ideas para ti? O sea, ¿te has ido educando, tomando algunos cursos, certificaciones, o son creencias y es una apertura a la vida que tienes desde hace muchos años? Pues yo creo que ha sido, sí, como esta autoeducación, ¿no? A mí me encanta pues, como aprender cosas nuevas. Todo el tiempo estoy viendo algún video, algún podcast, leyendo libros. Tuviste recientemente a esta Marisa Gallardo. Sí, como no, sé que tú también, claro. Sí, estuvo con nosotros igual. O sea, para mí este tipo de personas se me hace increíble porque al final es esto, ¿no? O sea, cada uno venimos a experimentar una historia distinta. Entonces, pues sí, para mí ha sido descubrir este tipo de ideas. Pues he estado en terapia también. Yo creo que es fundamental también ir a terapia. He hecho experiencias con plantas de poder. He tenido algunas experiencias en ese terreno. Ok. Y pues bueno, es como integras todo esto, ¿no? Al final del día en tu propio camino. O sea, en algún momento yo me sentía mucha frustración y todavía a veces vivo, ¿no? Simon Sinek el otro día escuchaba también que hablaba sobre mental fitness, ¿no? O sea, él no habla sobre mental health, sino mental fitness. Y él dice que pues en realidad, pues hoy tú puedes salir a disfrutar con tus amigos y estar disfrutando una velada padrísima, con risas, etcétera, y llegar a tu casa y sentir una depresión brutal. Okay. Y eso está bien, ¿no? O sea, al final del día creo que tenemos que vivir con las emociones, con estos sentimientos de que evidentemente, pues cada uno también vamos construyendo estas emociones con lo que estamos interpretando de la realidad, ¿no? O sea, yo creo que las circunstancias son neutras. Entonces, pues bueno, tú que recomiendas también tantos libros, aquí igual estoy leyendo un libro que se llama How Emotions Are Made. Okay. No sé si lo has escuchado. No lo conozco. Que es súper bueno porque también habla de cómo se construyen las emociones en el cerebro, porque al final del día es eso, tú vives frustrado porque probablemente la realidad que tú te estás imaginando no es la que estás viviendo en tu día a día y tampoco la gente acepta esas ideas. Entonces, pues creas depresión y creas ansiedad, ¿no? Pero no es como estos caminos en automático que se activan porque veas, no sé, a lo mejor para ti ver a una persona sufriendo puede ser un momento muy doloroso y para otra persona puede ser que lo disfrute, ¿no? O sea, una gente enferma ahí y eso se genera en tu cerebro y entonces tú mismo creas esa realidad y esas emociones, ¿no? Entonces, si empezamos a trabajar en esa parte, creo que la posibilidad de frustración pues es menor, ¿no? Y yo creo que cada uno tendríamos que atrevernos a eso, a trabajar con nuestras creencias y no cuestionar hacia adelante las decisiones que tomamos, porque al final son decisiones, es una experiencia. Yo creo que la vida es eso, es una experiencia. Y como decía en la maestría, también esta frase se me quedó de ahí, disfruta el proceso, ¿no? Sí. O sea, todo puede ser un caos. Al final del día todo se va a resolver de alguna manera, ¿no? Sí, yo soy un creyente de que todo cae de alguna manera en positivo. Sí, como dices, hay que confiar en el proceso, hay que disfrutarlo. Ahorita hablabas del tema de la felicidad, no como un fin, sino precisamente como parte del proceso, ¿no? O sea, y el tema de la felicidad también con sus altas y bajas, porque
vivir en felicidad no significa vivir en alegría plena todo el tiempo. Es simplemente, bueno, un concepto que yo he tratado de llegar es vivir el presente. Ahorita que mencionabas a Marisa, Marisa para mí ha sido una súper maestra. Claro. He tenido oportunidad de tener sesiones de coaching con ella y tomar cursos con ella, etcétera. Y siempre recalca mucho el tema de simplemente aceptar lo que estás viviendo, aceptar el presente, vivir, enfocarte en el presente, dejar que las cosas lleguen a su punto ideal y tener esa tranquilidad de que lo que estás haciendo lo estás haciendo bien y que no tienes que preocuparte mucho por lo que siga ni por lo que ya pasó, es simplemente disfrutar lo que estás viviendo hoy, aun y cuando no sea lo que tú quieres vivir, que creo que ese es el concepto que tú también mencionabas, o sea, no necesariamente la vida de tu fantasía es la que tienes que estar viviendo, pero sí es importante aceptar lo que estás viviendo en ese momento. Claro, y lo vas adaptando también, yo creo, ¿no? Esa es la clave. O sea, para mí eso es importante. O sea, tienes que ir adaptando y a veces te haces chaquetas mentales. Yo siempre pienso que de repente uno tiene ideas que, o sea, esto que yo te comparto para mí es el empezar a hablarlo, para mí es también un proceso terapéutico, ¿no? O sea, porque al final empiezas a escarbar y empiezas a darte cuenta que hay cosas que vienen de muy atrás, ¿no? Y que son a lo mejor inseguridades, que son traumas, que son heridas de abandono, que es una forma de validarme ante ciertas circunstancias. Puede ser, ¿no? O sea, también hoy estoy trabajándolo desde ahí. O sea, algo que te comparto que para mí ha sido, por ejemplo, también muy terapéutico, que me ha ayudado mucho, es el tema del journaling, ¿no? O sea, escribir estas ideas que van pasando en mi mente. Trato de hacerlo de manera frecuente. Y a veces me pongo a repasar lo que escribí hace algunos meses y me doy cuenta cómo he cambiado también, ¿no? O sea, cómo he tenido ciertas experiencias o algunas las he reafirmado también. Y creo que lo único que sí me ha quedado muy claro y que reafirmo cada vez más es pues esta idea de tratar de ser más honesto y honesto con las personas y honesto contigo mismo, ¿no? Y de repente también generar esta empatía a veces también resulta contradictorio porque cuando eres muy honesto, pues a veces podrías no ser empático con las personas con las que te relacionas. Entonces, ese balance también yo creo que es importante, ¿no? Entonces, de nuevo, para mí la clave es cómo vas trabajando. O sea, esto que decías de, tú has estudiado, ¿no? O sea, pues para mí sí es como mantenerte vigente, como generar nuevas ideas. Y eso, si yo soy una mejor versión o una mejor persona o adquiero nuevos conocimientos, seguramente el día de mañana voy a ser mejor, ¿no? O sea, sin duda es una inversión segura, creo. Sí, totalmente. No, definitivamente. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo contigo que uno tiene que continuar creciendo y para continuar creciendo, desde mi punto de vista, la mejor forma de hacerlo es aprendiendo, generando nuevos conocimientos, retándote a conocimientos. Ahí tuvimos la oportunidad de estar juntos en la maestría de negocios digitales que le hicimos hace apenas unos años. Terminamos todos estos temas de desarrollo personal que tú trabajas mucho a través de tu podcast. O sea, simplemente ver cómo de forma integral puedes ir creciendo y junto con tu alrededor, ¿verdad? Junto con tu comunidad más cercana, vamos a ponerle un nombre. Sí, totalmente. Y al final, pues bueno, o sea, a veces pareciera que no tiene nada de relación, ¿no? Este tema de negocios digitales y estás haciendo un podcast de relaciones y de temas ahí bien diversos. Y yo estudié relaciones internacionales y trabajo en industria farmacéutica. O sea, de nuevo, todo esto te habla de que soy una persona muy divergente, ¿no? Sí, pero esa es la forma de crecer también. O sea, yo también si reviso un poquito mi historia, por ejemplo, yo trabajé en industria de la construcción, estuve también un tiempo en farma, después estuve en un negocio de publicidad exterior, ahora estoy en un negocio de tecnología, estudié administración de empresas, me encanta todo el tema de desarrollo humano, me encantan los negocios digitales, aunque hoy en día, digo, parte de mi negocio tiene que ver con parte digital, pero no al 100%, o sea, pero al final, igual que tú, es esa necesidad de conocer, de retar,
de entrar a ambientes desconocidos, Claro. entenderlos, a veces aplicarlos, a veces no, pero simplemente al entenderlos, al familiarizarte con todos estos conceptos, eh, amplías tus conocimientos y al ampliar tus conocimientos amplías tu visión del mundo y al ampliar tu visión del mundo amplías tus posibilidades de que ocurra magia en tu vida de alguna forma. Sí, totalmente. Yo creo que es de los temas tradicionales que consumo mucho. Hay un psiquiatra que se llama Enrique Rojas. Es un psiquiatra que, pues, bueno, es ultra conservador, o sea, pero es un tipo muy inteligente. A mí me gusta mucho su filosofía de vida, ¿no? Y hay unas frases que he rescatado de él que me encantan. Una que siempre, porque aparte repite mucho las historias y pues, se te quedan en alguna plática que escuchas, siempre se queda algo, ¿no? Y hay una que dice que es un pasaje del Quijote, ¿no? Y el Quijote dice que, ¿cómo era? La persona que acierta en el cazar no le queda nada más en qué acertar, ¿no? O sea, esta idea de cuando encuentras ese match perfecto, o sea, no se vuelve un esfuerzo, sino se vuelve una manera de ser mejor tú, ¿no? De sacar tu mejor versión. Para mí ese es el ideal del amor, o sea, que no tengas que renunciar a algo, sino que encuentres esa persona que te complemente y que te entienda y que puedas llegar a esos acuerdos, ¿no? Mutuos, en donde los dos pues hagan lo mejor por hacer sentir mejor esa parte y no vivir como en estos dilemas morales que a veces limitan demasiado también esa relación. Entonces, creo en eso, creo también en esta parte, él habla de 4 pilares básicos, ¿no? De la vida, que son justamente la pareja, el trabajo, la cultura y la amistad, ¿no? Entonces yo creo que si lo vemos en este sentido, pues al final del día sí, o sea, creo que tienes que cultivar cada uno de ellos Claro. y no clavarte demasiado en uno, porque cuando te pierdes, pues te pierdes esta oportunidad de vivir, ¿no? Básicamente. Totalmente, totalmente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Oye, quería preguntarte un poquito de la parte del podcast. Hemos platicado un poquito de tu filosofía de vida, me has platicado cómo a través de tus invitados también vas expandiendo ese conocimiento. ¿Cómo decides qué temas tratar en cada uno de tus episodios? O sea, eh, hablas sin filtros, no hay una estructura muy, muy definida, así es como has manejado un poquito la dinámica de tu podcast, pero al final necesitas tomar decisiones, invitar gente, etcétera. ¿Cómo manejas tú ese tema? La verdad es que depende, o sea, mucho del contenido, hablamos mucho de relaciones y de crecimiento. Para mí ha sido como los ejes, ¿no? Al final del día creo que todo basó en el tema de las relaciones, pero soy un creyente de que si tú no eres una mejor persona, pues no puedes crear esas relaciones que estás buscando, ¿no? Entonces, Okay. pues al final es un poco en torno a lo que gira, ¿no? El tema de coaching, el tema de tener invitados psicólogos, sexólogos, gente que vive la vida de una manera distinta. ¿Y cómo definimos los temas? Pues en realidad, pues hacemos como un research en Instagram, en algunos lugares o invitados que nos recomiendan, ¿no? O sea, muchos de nuestros invitados, por ejemplo, han sido también recomendaciones de gente que ha estado con nosotros, ¿no? Nos dicen, oye, podrías contactar a tal persona, estaría bueno. Y entonces hemos tenido invitados a Katy en España, que nos habló de la lectura de Laura. Y luego hace poquito tuvimos a una chica que hace terapia musical, ¿no? Que a través de la música también tiene como esta terapia para las matronas, para dar a luz a los niños y tener esta conexión profunda. Y Katy nos la recomendó y luego también nos recomendó a alguien que hace numerología y en Chile y demás. Entonces ha sido un poco esta experiencia, estos temas, de repente terapias alternativas que han surgido, que yo he descubierto. Y pues bueno, hemos hablado desde enneagrama, desde el tarot, desde miles de cosas que son como al final del día para mí son procesos integrativos, ¿no? O sea, cómo todo esto resuena, porque a veces cuando, bueno, me clavo un poco en cada uno de ellos, me doy cuenta que al final todos van hacia el mismo lugar, ¿no? Y muchos te ayudan, pero a veces lo interesante no es clavarte en eso,
sino más bien cómo tú vas reinterpretando y al final tomando lo mejor de cada uno de ellos. Entonces, pues tratamos de eso, de acercar estas herramientas, darle difusión a muchos terapeutas también, porque creo que hay personas que hacen contenido súper valioso y que a lo mejor tampoco son tan conocidos, ¿no? Y pues es esta reciprocidad quizás de poder construir cosas padres, ¿no? De compartir, de ser generoso con el tiempo, de ser generoso con los espacios y demás. Y pues ha sido un poco ese el proceso, Mau. Oye, sí, yo también en mi caso lo veo mucho en esa perspectiva de cosas que quiero aprender, de cosas que quiero conocer de las personas con las que me gusta platicar. Por ejemplo, hoy te decía yo, quiero entender un poquito qué hay detrás de Hablando Sin Filtro, qué hay detrás de Carlos. Tuvimos una plática ahí muy interesante hace un par de años que comenté yo hace un momento, donde me platicabas todas estas posibilidades dentro del concepto de la relación de pareja y cómo a través de estas conversaciones uno también va evolucionando, ¿no? O sea, vas evolucionando, vas entendiendo que hay otras posibilidades para las mismas creencias que tienes. Sí, totalmente, ¿no? Y, o sea, bueno, a ver, en este periodo, pues he estado con algunas personas y también para mí ha sido interesante porque, pues estoy como a prueba y error, ¿no? Y si alguien me escucha con las que he salido y se siente que le hice daño, pues le pido una disculpa muy profunda, pero pues al final, pues es algo muy nuevo, ¿no? O sea, he tratado de hacer como estas mejoras constantes, en establecer acuerdos, en decir las cosas que pienso, en dar como estas expectativas desde inicio, etcétera. Y pues bueno, yo creo que he mejorado. La verdad es que puedo decir que ha habido una evolución en la manera en que me relaciono. Te digo, no he encontrado todavía esa fórmula. No sé si termine frustrado y regrese a lo conocido. No quisiera, porque me parecería que ahí entonces pues dejaría de ser yo, ¿no? Y a pesar de esta frustración, me siento muy contento de experimentarlo, ¿no? Al menos darme esa oportunidad y a lo mejor esta creencia de que puede haber algo distinto que funcione, ¿no? De una manera amorosa, que se sienta amoroso, que se sienta honesto y que al final del día pues te ayuda a construir algo de largo plazo. No sé cómo hacerlo, pero pues bueno, ahí está, y pues es prueba-error simplemente. Sí, totalmente. Y como dices, pues al final necesitas encontrar esa contraparte, ¿no? De una forma honesta, de una forma basada en el amor, como comentas, bajo esa estructura tal vez que necesitas para tener esa paz interna y poder mantener tu esencia, ¿no? Que eso también es clave, no perder la esencia por estar o no con una persona. Sí, claro, totalmente. Yo creo que ese es el mensaje también que tendríamos que dejar aquí, ¿no? O sea, que no hay una forma de vivir la vida. O sea, para mí creo que lo fundamental es esto, o sea, y eso es lo que trato de comunicar en Hablando Sin Filtro. O sea, que lo que tú decidas hacer está perfecto, hazlo. Y que te atrevas a hacerlo y también Marisa lo dice mucho, ¿no? O sea, de repente vivimos atados a lo que se espera de nosotros y tenemos que tener un comportamiento como se espera, ¿no? Con esas expectativas y estás creando pues esta imagen de una persona exitosa, profesional, preparado, etcétera, pues no puedes tener unas ideas hippies, ¿no? Porque a veces se interpreta como unas ideas muy hippies y al final del día, pues no es que esté bien o esté mal, probablemente estás muy mal, ¿no? O sea, yo siempre digo que probablemente lo que pienso está muy mal, pero ya me daré cuenta, al menos me estoy dando esa oportunidad de cuestionarlo y de ir perfeccionando ese modelo que heredé, porque es eso, es un modelo heredado. Y también siempre pongo como ejemplo esta historia o este experimento que se tenía de unos changos, no sé si lo has escuchado. ¿El de la escalera? No, el que meten a unos changos en una jaula. Sí. Y entonces ponen 5 changos en una jaula y les ponen un racimo de bananas en un extremo. Y entonces, pues un chango empieza y dice, oh, wow, hay bananas. Entonces empiezan a subir, a trepar por los plátanos y los rocean con una manguera
agua. De agua, sí. La presión y demás. Y entonces, pues cada que un chango pretendía subir, pues se llevaba su buena mojada, ¿no? Entonces empezaron a intercambiar a estos changos que tenían esta experiencia previa y empezaron a meter nuevos changos. Siempre el nuevo quería ir por las bananas y evidentemente pues entraba el chorro de agua. Y después lo que sucedía es que los changos que tenían una experiencia previa, cuando este nuevo integrante empezaba a subir, pues lo golpeaban, ¿no? Brutalmente, porque pues ya sabían que si se subía los iban a mojar a todos. Al final, reemplazaron a todos esos changos originales y cada que incorporaban a un nuevo integrante, el resto de los changos subían, y lo curioso es que el último que entraba es el que pegaba más fuerte, ¿no? Porque al final ya no sabía ni por qué, pero lo tenía que hacer, o sea, era algo que aprendió y pues se desquitaba, ¿no? Entonces, creo que a veces vivimos nuestra vida de esa forma, o sea, vivimos porque pues es lo que hemos aprendido, lo que creemos que está bien, pero cuando lo ponemos en la lupa y decimos, pero ¿por qué verdaderamente siento esto? A veces no tenemos muchos argumentos para sostenerlo, y creo que el único argumento es pues porque es así y tiene que ser de esa forma. Entonces, pues yo invito mucho a eso, pues no sé, soy criticado, pero te digo, a veces hoy lo único que puedo decir es que es una experiencia que me he atrevido a vivir, que se siente incómodo, muy incómodo muchas veces, como cuando me senté la primera vez frente a la cámara a grabar el primer capítulo con videos, se sentía muy incómodo, pero a medida que vas avanzando, igual como te compartía la experiencia del podcast, pues empiezas a generar estas herramientas que te hacen hacerlo mejor la siguiente vez, sí, y que te hacen ir mejorando constantemente. Entonces, no sé, hoy se empieza a sentir mejor, se empieza a sentir menos frustración, menos culpa, te empieza a doler menos el que te juzguen. Aún siento de repente pues cierta frustración porque pues evidentemente estoy en un pequeño círculo donde lo que yo pienso pues no es muy compartido por las personas con las que me quiero relacionar, y evidentemente es, eres muy chido, me encanta, me la paso increíble, pero no es lo que quiero, y está bien, ¿no? Porque al final del día cada uno tiene pues ciertas expectativas y tenemos que ser fiel con eso. Entonces yo empodero mucho eso. Y antes era como un testigo de Jehová, ¿no? Quería cambiar al mundo y que pensaran como yo, güey. Y después me di cuenta pues que eso es lo peor que puedes hacer, sino tienes que respetar la individualidad de las personas, ¿no? Sí, totalmente. Pero sabes que este tema de cuestionar, yo lo he tratado de implementar, no tengo mucho tiempo con esta nueva filosofía de vida, vamos a decirlo, pero compartirte que cuando esto lo quieres llevar con tus hijos, por ejemplo, Valeria, mi esposa, es mucho más avanzada que yo en ese sentido. O sea, yo muchas de las cosas que he tratado de cambiar de mi vida personal ha sido mucho gracias a recomendaciones de libros, cursos, etcétera, que Valeria me ha invitado. Pero luego está el siguiente reto, que es cuando lo haces para ti, tú llevas el riesgo, tú llevas vamos a decir, el beneficio y el riesgo, pero la responsabilidad, o sea, tú asumes la responsabilidad de tus decisiones. Pero cuando llevas esta cultura de cuestionar y de promover, ampliar las posibilidades, de no encasillar, y lo haces, llevarlo con tus hijos, a veces no es tan fácil, porque pues, evidentemente te vas a poner en una situación más incómoda tú, ¿verdad? Si promocionas que tus hijos cuestionen, pues te van a cuestionar todo. Y regresar con el, porque yo lo dije, pues ya no funciona, no te funciona a ti, o sea, no crees tú en él, pues mucho menos lo puedes implementar hacia tus hijos, no porque soy tu papá, o porque yo digo, o porque, ¿verdad? Me da la regalada gana y se acabó. Entonces, la vida se convierte mucho más en temas de conversación, que a veces no son fáciles de llevar, pero cambia radicalmente ese proceso y bueno, como decías tú hace un momento, ojalá y el futuro pinte bueno, ¿no? Oye, Mau, y ahora que hablas de tus hijos, porque justamente están en otra generación, es un gap generacional importante, o sea, ¿cómo lo vives? ¿Qué has visto tú pues en estas nuevas generaciones? O sea, cuando lo contrastas con tu experiencia. Pues yo creo que lo primero es eso, que ya no aceptan las cosas nada más porque alguien más lo dijo, no importa quién sea el que lo dijo.
no importa si es un adulto, no importa si es de la historia, sino como que se cuestionan un poco más. Por lo menos yo así lo veo en mi casa. No sé si es por lo mismo que te platicaba ahorita, que hemos tratado de implementar una cultura más de que busquen el sentido de su vida, incluso a etapas muy tempranas. O sea, yo me acuerdo de mi hijo mayor tiene 15 años, pero desde que era muy chico, él siempre ha sido muy, muy responsable en ese sentido, pero que desde que era muy chico era, ¿estudiaste? Si tienes tarea, si ya la hiciste, sí, ok. Nunca fue de, a ver, enséñame, quiero ver, y lo hiciste mal, o sea, y así hemos tratado por ejemplo, en un tema de la escuela, a veces no nos ha salido, ¿verdad? A veces, evidentemente, te dicen, no, sí, ya lo hice, y resulta que no, y te llegan las calificaciones y las cosas no van como pensabas que iban, ¿no? Pero es parte de como ceder un poquito de control por un bien mayor, que es que asuman una responsabilidad y que sepan que cuando necesiten apoyo vas a estar ahí, pero que ellos tengan la confianza de saber que pueden resolver los retos que les ponga la vida, ¿no? De alguna forma. Claro. Tengo mi hijo que le gusta mucho el tema de los estudios, de la historia, de la investigación, de cuestionar. Tengo mi hija que tiene una pasión por el ballet muy grande. Ahorita está viviendo fuera en Alemania, estudiando parte de su carrera de ballet. Luego tengo un hijo mucho más enfocado en el deporte. Para él el tema social es súper importante. Y luego tengo mi hija más chiquita, que ahí sí parece que somos ella y yo contra el mundo. Tenemos ahí una confidencialidad muy, muy, muy interesante. Supongo yo que porque es la más chiquita de la casa, ¿no? Pero con cada uno vas buscando al final que ellos encuentren ese camino que necesitan encontrar para desarrollar su potencial, ¿no? Y respetar las decisiones que van tomando y respetar ese proceso de su vida con esa apertura, ¿no? Al final, si ellos vienen con esa mentalidad tan abierta de buscarle el razonamiento a su propia vida, pues tú como papá o nosotros como sus papás, como pareja, pues necesitamos también de alguna forma ser igual de abiertos y entender que existen muchas posibilidades a la misma vida, ¿no? Existen muchas posibilidades. Ahorita que has comentado muchas frases o muchos autores, a mí algo que me parece impresionante es tú y yo podemos estar viendo, tú y yo al lado, estar viendo exactamente al mismo punto, el mismo horizonte y ver cosas completamente diferentes que dices, bueno, o sea, ¿qué estás viendo? ¿Hacia dónde estás viendo? O sea, y es simplemente por la preconcepción que tienes de lo que ya estás viendo. Sí, claro, los bias que ya tienes creados, por supuesto, ¿no? O sea, todos tenemos sesgos, ¿no? Al final del día y interpretamos una realidad distinta. O sea, eso justo me parece a mí clave en este proceso, porque al final sabemos que cada uno ve la vida distinto, que tiene diferentes interpretaciones y de nuevo, todos nos queremos meter en el mismo balde, ¿no? Entonces, no puede ser. O sea, si de entrada no estamos diseñados para eso, tendríamos que atrevernos a vivir también conforme a estas propias creencias o esta realidad que tú estás construyendo. Tampoco puedes ser un loco, ¿no? O sea, de repente creo que este libro de Yuval Noah Harari, el de Sapiens, ¿no? También, sí. Pues al final somos una historia conjunta, ¿no? Las sociedades se crean a través de una historia que todo mundo acepta. Entonces no puedes ser un inadaptado social, sino tienes que encajar también en una sociedad y en un cierto contexto, porque eres parte de ese contexto. Entonces, al final del día, a pesar de que tengas las ideas más locas, pues te puedes atrever y al final del día, pues a lo mejor vives distinto, pero si eres muy distinto, pues puede ser que vivas frustrado o puede ser que te valga madre, ¿no? Un poco la vida, o que lo vayas medio campechaneando y vayas encajando de alguna manera gradualmente. O sea, cada quien decide cómo hacerlo y yo creo que es importante que cada uno se sienta cómodo con eso y que lo empoderemos. O sea, como hoy tú haces con tus hijos, yo creo que al final del día,
como sociedad yo creo que hemos avanzado mucho en ese tema, ¿no? En empoderar y en respetar la diversidad. Yo creo que se habla mucho de la diversidad. Y bueno, sé que tu esposa trabaja también en muchos temas de esto, de diversidad, Sí. de inclusión, y seguramente estás muy familiarizado en ello. Entonces, pues creo que ha sido un reto y lo veo como en diferentes áreas, ¿no? De la vida. O sea, yo creo que esto que yo pongo en la mesa, pues a lo mejor no es ni tan nuevo, pero a lo mejor pocas personas se atreven a vivirlo, ¿no? Porque no se considera una diversidad, es simplemente pues, un güey enfermo que a lo mejor está viviendo cosas amorales, ¿no? Entonces, Pues sí, pero ahí ya entra el juicio, ¿no? sí, totalmente. Y lo que hay que buscar es eliminar ese juicio y entender más bien que hay muchas posibilidades. O sea, si es bueno o es malo, pues depende otra vez de la visión de la persona. Lo que para mí puede ser bueno, para ti puede ser malo y simplemente es. O sea, ese concepto de que las cosas simplemente son, es un concepto muy poderoso, pareciera medio extraño, pero la realidad es que a cada cosa le damos una interpretación. Pero si le quitamos la interpretación, se termina en lo que es, ¿no? O Sí, sea, totalmente. y no es bueno, no es malo, es simplemente lo que en ese momento parece ser lo más conveniente para ti en este caso o para mí, y el juicio es lo que sale sobrando, ¿no? Pero, Sí. Carlos, me gustaría hacerte una pregunta para ir cerrando y quisiera saber qué cosa no has hecho aún por miedo. ¿O qué ¿Qué te cosa no he hecho gustaría por miedo? hacer? Si no sé si me alcanzo a explicar. O sea, ¿qué todavía quieres hacer, pero que de alguna forma te detiene algo que te dé miedo por alguna Mm. razón? Pues mira, fíjate que es como esta parte, ¿no? Lo del podcast, por ejemplo, para mí, o sea, lo he dejado como este nivel de hobby y de repente quisiera como meterle más punch, o sea, llegar a más audiencia, invertirle más tiempo, más recursos, etcétera. Pero pues me da miedo, ¿no? Porque al final del día, pues yo tengo una carrera, tengo, o sea, otro trabajo que es del que vivo y esto es solo no me da un peso, ¿no? Por ahí si Okay. hay algún patrocinador en este momento que quiera patrocinar Que le Hablando Sin brinque. Filtro y no te quedes en la banca, pues son bienvenidos. Pero pues sí, o sea, realmente a veces es este tema desde no atreverte y también me meto mucho, yo padezco mucho este síndrome del impostor, ¿no? O sea, ponerme a hablar de estas cosas así como con qué autoridad, güey, o sea, por qué lo va a hacer, si hay tantas personas que lo viven. Y poco a poco he ido rompiendo como eso, o sea, para mí sí es como, me gusta, o sea, de verdaderamente me apasiona hablar de estos temas, me gusta comunicarlo, me gusta de repente acaparo el micrófono, ¿no? Como puedes darte cuenta, o sea, antes me daba mucha pena y ahora es como, puta, me encanta. Y por miedo a lo mejor no me he atrevido, pero cada vez voy trabajando en ello, rompiendo esas barreras. Tenía miedo de salir a hablar de estos temas que hoy comparto muy abiertamente. Y también, o sea, es parte de mi proceso, ¿no? De mi terapia incluso, de cómo me atrevo poco a poco a irlo externalizando, rompiendo pues ese miedo de que me juzguen, como tú decías, o sea, creo que el principal miedo que siempre he tenido es que la gente me juzgue por quién soy, por lo que pienso, por dónde vengo, etcétera. Entonces, al final del día, creo que pues, hoy me da menos miedo eso. Y una vez que te quitas esos prejuicios y el miedo al qué dirán, todo lo demás empieza a fluir, muy Sí, natural. sí, totalmente. Y bueno, con el podcast evidentemente está rompiendo esa barrera limitante, ¿no? De poder expresar tus ideas, de poder compartir tus creencias, tus limitaciones, tus expectativas y lo haces de una forma muy abierta, que más abierto que ponerlo ahí en el mundo online que cualquiera puede de alguna forma consumir, ¿no? Entonces, pues felicidades por eso. La verdad es que es bien enriquecedor tener la oportunidad de platicar con personas como tú, que aunque tengamos visiones distintas de ciertos temas, vamos a Claro. decirlo, la realidad es que las dos visiones embonan en respeto
en apertura, en entender que existen múltiples posibilidades para temas en común, ¿no? Sí, totalmente. O sea, yo creo que, fíjate que lo chistoso de todo esto, creo que al final todos vamos a lo mismo, ¿no? Y yo creo que en el mundo existe solamente dos cuestiones fundamentales, que es el miedo y el amor, ¿no? Sí. Y al final creo que si tú lo basas a partir del amor, todo lo demás se va construyendo. Y como tú dices, o sea, no es que sean dos visiones diferentes, al final creo que los dos buscamos esta parte, ¿no? Y cuando entiendes eso, que lo que buscas es ser feliz, estar en amor, entregarte, etcétera, creo que tienes que adaptar. Y hoy tenemos un set, es como una baraja, ¿no? Ahí están las cartas, juégalo como mejor te convenga y abrázalo, pero abrázalo sin que te quiera chingar a la gente, sin que trates de hacer cosas por, pues no sé, o sea, de manera egoísta, ¿no? Simplemente sé honesto, sé tú y vas a encontrar personas que vibren. O sea, para mí creo que esa es mi apuesta, ¿no? Y al final del día, mientras tú lo hagas con amor y demás, aprendes a respetar a las personas. No necesitas cambiar absolutamente a nadie, simplemente es que cada uno se atreva a vivirlo y aprender de esas personas que tienen casos de éxito. O sea, a mí me encanta ver tu historia, ver cómo lo vas desarrollando con tus hijos, etcétera, porque es un entorno padre también, ¿no? Y al final del día creo que cada uno podemos aprender de otros de alguna u otra forma. Totalmente. Y creo que respetándonos y hablando de esta diversidad podemos crear una mejor sociedad incluso, ¿no? O sea, es como un mensaje muy idealista y final para este capítulo, me parece. Buenísimo. Pues yo la verdad es que lo disfruté mucho y me gustaría ahí que lo repitiéramos más adelante, platiquemos ahí de continuar con estos temas y ver otra vez hacia dónde nos lleva esta conversación. Te soy bien sincero, nunca había entrado en una dinámica así tan sin estructura, aunque yo sí estaba un poquito más con una estructura que tú. La verdad es que lo disfruté mucho, estaba un poco preocupado de cómo iba a resultar, pero la realidad es que lo disfruté, me gustó platicar de temas diversos y ojalá y lo podamos repetir. Así es el espacio, te metí en el mood, hablando sin filtro de este todo y Totalmente. nada, porque al final eso es lo que siempre hacemos, ¿no? O sea, son charlas entre cuates que van fluyendo y pues un tema te lleva a otro, ¿no? O sea, yo también lo disfruté mucho, Mau, de verdad, gracias también por la invitación. Qué bueno que también estás en este espacio y pues ojalá lo repitamos, de verdad. Seguro que sí. Gracias, Carlos. Un abrazo, gracias.